All Quiet on the Western Front, adaptación de la novela homónima de Eric Maria Remarque, es una película de guerra de 1930 dirigida por Lewis Milestone que nos sumerge en las brutales trincheras de la Primera Guerra Mundial, desde la perspectiva de un joven soldado alemán, Paul Bähme. All Quiet on the Western Front retrata la guerra con un realismo crudo y desgarrador, exponiendo la futilidad, el horror y la tragedia que enfrentan los soldados en el frente. La película sigue a Paul y sus compañeros de clase mientras son arrancados de su juventud, adoctrinados, pero no por el ejército, sino por los maestros en la escuela y lanzados a las trincheras, donde deben luchar por sobrevivir en un mundo de hambre, crueldad, miedo, suciedad, explosiones y muerte constante. Dándose cuenta que todo lo que le dijeron de la guerra era una gran mentira. Con un gran personaje como lo es el Cabo Cat, quien con su experiencia trata de mantener esa delgada línea entre cumplir los objetivos militares, pero no deshumanizando a sus subalternos. All Quiet on the Western Front captura la brutalidad del combate, la desolación del paisaje y el sufrimiento físico y psicológico de los soldados. Frankenstein, 1931, dirigida por James Whale. En Frankenstein, el ambicioso Dr. Victor Frankenstein da vida a una criatura a partir de partes de cadáveres. Sin embargo, su creación resulta ser un ser monstruoso y deforme, lo que lo llena de horror y repulsión. Abandonado por su creador, la criatura busca desesperadamente un lugar en el mundo, enfrentando el rechazo y la violencia a su paso. Él no es un ser malo por naturaleza, sino que se encuentra con cosas nuevas con las que no sabe interactuar, y además los prejuicios exagerados terminan por formar un personaje muy incomprendido. Frankenstein es más que una simple película de terror. Es una obra maestra del cine que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte, la creación y la responsabilidad científica que conlleva al no respetar los límites humanos. A veces la verdadera monstruosidad puede residir en el corazón de los hombres. Alone, bad, friend, good. Enemigo Público, dirigida por William A. Wellman. Es una película de gángsters estadounidenses que narra el ascenso y la caída de Tom Powers, un joven ambicioso que se abre camino en el mundo del crimen organizado durante la Prohibición. Enemigo Público es considerada una de las películas más influyentes de su época. Su impactante retrato de la violencia y la corrupción del crimen organizado la hizo blanco de la censura, pero también la catapultó a la fama y la convirtió en un ícono del cine de gángsters. Para la época, Enemigo Público era una película extremadamente violenta. Las escenas de tiroteos y peleas callejeras eran crudas y realistas, lo que la convirtió en una película controvertida pero también innovadora. Enemigo Público no solo es una película de entretenimiento, sino también una crítica mordaz a la sociedad estadounidense de la época. Aborda temas como la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades, mostrando cómo estas condiciones pueden conducir a la violencia y al crimen. También muestra la inutilidad de leyes prohibitivas que únicamente va a generar un desafío social al Estado. Freaks, del director Todd Browning. Desde su primera proyección, Freaks fue una película controversial e impactante. El mundo no estaba listo para ver una historia de amor, traición, venganza, con toques de comedia negra y algo de terror por parte de un grupo de personas con deformidades físicas reales. Todo esto se desarrolla en un circo, donde Hans, un hombre con la estatura y las facciones de un niño, se enamora de Venus, una mujer de estatura promedio, y ella, al darse cuenta que él tiene mucho dinero, planea junto con su amante Hércules engañarlo y así quedarse con el dinero. Pero los demás integrantes de esta comunidad de seres deformes se dan cuenta del engaño y se unen para ayudar a su amigo. Una película que fue prohibida durante muchos años, pero la excelencia con que fue hecha la rescató de la censura y volvió a ver la luz para convertirse en una de las grandes películas de culto. Una joya esencial de los años 30 que hasta el día de hoy sigue siendo fascinante. Sopa de ganso, del director Leo McCarey. Es una comedia desenfadada interpretada por los hermanos Marx, que hace una crítica social y política. Ofrece una sátira de la burocracia, la corrupción y la incompetencia gubernamental que, a pesar de que tiene más de 90 años, sigue siendo actual.
una película que se ha vuelto de culto y se dice que es de las grandes obras maestras de la comedia. Los diálogos son rápidos e ingeniosos y la comedia física es uno de los grandes fuertes de los Marx. También hay divertidos números musicales y famosas frases que han trascendido. Es una película que inició un estilo de comedia sencillo pero efectivo que ha prevalecido hasta nuestros días. King Kong, obra maestra del cine de 1933 dirigida por Marion C. Cooper y Ernest B. Choetsak, nos transporta a una isla misteriosa donde la belleza y la fiereza se unen en una criatura legendaria, King Kong. La historia sigue al ambicioso cineasta Carl Danham, quien convence a la actriz Ann Darrow de acompañarlo en una expedición a la inexplorada Isla Calavera. Allí, se encuentran con una tribu y una extraña gigantesca puerta que esconde al imponente gorila gigante, y lo capturan para exhibirlo en la ciudad de Nueva York. En la exhibición y al encontrarse como el centro de atención entre tanta gente, Kong enloquece y termina por romper las amarras que lo sujetan transformando la ciudad en un caos. King Kong no es solo una película de monstruos, sino una profunda exploración de la ambición, la codicia, la belleza y la bestia. La película nos confronta con la crueldad humana y la explotación de la naturaleza, mientras nos conmueve con la trágica historia de amor entre Anne y Kong. It Happened One Night, obra maestra del cine clásico de 1934, dirigida por Frank Capra, nos cautiva con una historia sencilla pero encantadora, aderezada con humor ingenioso, química irresistible entre sus protagonistas y una crítica social sutil pero mordaz. La trama gira en torno a Ellie Andrews, una heredera caprichosa que huye de su boda, y Peter Warren, un periodista desempleado en busca de una primicia. Sus caminos se cruzan en un autobús nocturno, donde la farsa y la necesidad los obligan a unir fuerzas. La química es palpable, creando una conexión magnética que nos atrapa desde el principio porque utilizan el sarcasmo e ironía para lograr entablar una relación llena de humor. El guión nos regala diálogos chispeantes, situaciones hilarantes y una crítica sutil a las rígidas estructuras sociales de la época. It Happened One Night es una oda al ingenio, a la empatía y al poder del amor verdadero. La felicidad a menudo se encuentra en los lugares más inesperados, junto a la persona menos apropiada. Blancanieves, del director David Hahn. La primera película animada de los estudios de Walt Disney y el inicio de su época dorada es esta adaptación de los hermanos Grimm. La malvada madrastra de Blancanieves está celosa de su belleza y la manda al bosque para que uno de sus súbditos se deshaga de ella. Este hombre tiene compasión de Blancanieves y la deja escapar. Ella se refugia en una cabaña donde viven 7 enanos. La madrastra la encuentra y la envenena con una manzana, pero ella cae dormida hasta esperar el beso de su primer amor. Esta película animada, hecha artesanalmente, es de una belleza atemporal, que introdujo técnicas innovadoras en la animación, como el uso de la cámara multicelular para crear efectos de profundidad. Fue revolucionaria en su época y sigue maravillando. Tiene números musicales que se han convertido en clásicos y fueron pioneros en darle impulso a la narrativa. Es divertida y emocionante. Los personajes son entrañables, desde los animalitos del bosque, los enanitos y el gran desarrollo que tienen la madrastra y Blancanieves, una de las grandes joyas de la animación mundial. La Gran Ilusión, obra del cine francés de 1937 dirigida por Jean Renoir, nos transporta a las trincheras y campos de prisioneros de la Primera Guerra Mundial, donde un grupo de oficiales franceses capturados entabla una profunda amistad que desafía las barreras del idioma, la clase social y la nacionalidad. La película gira en torno al capitán de Boieldieu, un aristócrata francés, y el teniente Maréchal, un mecánico de clase trabajadora. Junto a otros prisioneros como Rosenthal, un acaudalado judío, y Weber, un oficial alemán, viven las penurias de la guerra y forjan un fuerte lazo de camaradería. Renoir explora temas como el honor, la lealtad, el patriotismo y la futilidad de la guerra con una sensibilidad y humanidad excepcionales. Los personajes de la película son complejos y multidimensionales, cada uno con sus propias historias, motivaciones y conflictos internos. A lo largo de la trama, nos convertimos en testigos de su evolución personal y moral, mientras enfrentan las duras realidades de la guerra y las pruebas de su amistad. Lo que el viento se llevó.
Director Victor Fleming. Una de las películas más importantes de la historia del cine. Un logro técnico impresionante para su época, con espectaculares escenas y una banda sonora memorable. Nos cuenta una épica historia ambientada en la Guerra Civil de Estados Unidos y su reconstrucción, a través del personaje de Scarlett O'Hara, una joven bella y caprichosa que está enamorada del prometido de su prima, y al mismo tiempo es cortejada por el despreocupado y hasta cínico Red Butler. Una película con frases y diálogos icónicos que se han hecho parte de la cultura popular. What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Vestidos que se han convertido en íconos de moda y personajes entrañables. Una película romántica, pero al mismo tiempo cómica y algo bélica que habla de los problemas sociales y de supervivencia. Pasarán los años y seguiremos hablando de lo que el viento se llevó. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.